Jesús nos ha llamado a ser cristianos o discípulos. Esta es una pregunta que probablemente no sepa responder con seguridad, pero acá en Sembrando Esperanza te lo explico según la Biblia. Pero primero definamos qué significa la palabra discípulo. La palabra discípulo en griego significa ser un aprendiz o un alumno, o alguien que aprende un oficio o un arte de otra persona mediante la instrucción o mediante la enseñanza. Pero no queda solo en la instrucción o solo en la enseñanza, sino lo más importante del discípulo o del alumno es llevar en práctica o en acción lo que aprende de su maestro. Un claro ejemplo es cuando Jesús le dice a Simón Pedro y a su hermano Andrés: síganme y los haré pescadores de hombres. Lo que Jesús estaba diciendo a Simón Pedro y Andrés es: si me siguen, les enseñaré, seré su maestro y les voy a enseñar a pescar hombres, almas para el reino de los cielos. Ese es un ejemplo cómo Jesús llama a Pedro y a Andrés queriendo ser Jesús su maestro y enseñarles a ganar almas para el reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué se nos llama cristianos hoy en la actualidad y no se nos llama discípulos o seguidores de Cristo? Esto lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, su capítulo 11 y el versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año, hablando de Bernabé y el apóstol Pablo, con la iglesia, y le enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando estaba ahí el apóstol Pablo y Bernabé enseñando, dice que a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. Nota que dice a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. La palabra cristiano o el sobrenombre cristiano se les nombró a ellos porque eran seguidores de Cristo, porque su predicación y su manera de vivir reflejaba a ese Cristo que fue crucificado y resucitó. Por eso se les comenzó a llamar cristianos, pero fue solo como un sobrenombre que se les dio ahí. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, su capítulo 8 y el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos que habían recién creído en él? Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo vive la palabra de Dios, se guarda para Dios, y su deseo y su anhelo es vivir, andar como su maestro, y ese gran maestro es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios también, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. A nosotros nos debe de interesar siempre ser como nuestro Señor Jesucristo y reflejar en esta tierra la luz de Cristo, reflejar el amor de Cristo. Así que ten esto en mente y que quede en tu corazón, que Jesús nos ha llamado a ser discípulos, que vivamos su palabra, que vivamos como Él quiere que andemos, porque muchas veces nosotros nos llamamos cristianos, pero solo es el nombre cristiano, pero no vivimos conforme a